¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un poco sobre la educación, ¿sí? Educar es sinónimo de redención, ¿sí? La educación tiene que ver con la salvación del ser humano. Abarca todo el periodo de la existencia del hombre, ¿sí? En el libro de Génesis, si tienen sus Biblias a manos, vamos a buscar en el capítulo 1, en el versículo 26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias sobre la tierra. Es decir, que Dios creó al hombre y le dio autoridad, ¿sí? Le dio autoridad sobre la naturaleza, ¿sí? Sobre los animales, sobre las aves. Y en el capítulo 2, el versículo 7, vemos que dice, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Vemos entonces en estos versículos, que son muy conocidos, a Dios como el creador y nosotros como su creación. ¿Sí? Vemos que cuando Dios ha creado al hombre, lo creó como una unidad, ¿sí? Fue una unidad entre la parte física y la parte espiritual, ¿sí? Es decir, que Dios es el creador del cuerpo, es el creador de la mente, ¿sí? Creó al hombre como una unidad perfecta. Esa unidad perfecta que tenía pensamientos, tenía sentimientos, tenía conducta, y que lo que el hombre pensaba en el principio era lo que sentía y era lo que hacía, ¿sí? Esa unidad perfecta, ¿por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Esa unidad no debería estar dividida, ¿sí? Esa unidad es el ser humano reflejaba a su creador, él reflejaba el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo podemos conocer, cómo podemos identificar características del carácter de Dios en lo que nosotros hemos leído de la palabra? Sabemos que el Señor es manso, que es humilde, que es tardo para la ira, tiene paciencia, que es amor, que tiene abnegación, que es misericordioso, hay pureza, verdad, bondad, dominio propio. Todas estas características, ¿sí? De nuestro Padre Celestial eran reflejadas en el ser humano cuando el hombre salió de las manos del Creador, ¿sí? Es decir, que era a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero esa unidad, tristemente, fue dividida, ¿sí? Lo que Dios hizo uno, Satanás lo dividió, ¿sí? El pecado por la decisión del hombre hizo una separación, ¿sí? Y ahora el hombre, ¿sí? En sus pensamientos y sentimientos y comportamiento ya no era una unidad. Lo que el hombre pensaba ya no era lo que hacía, ¿sí? Este hombre amaba a su esposa, pero le gritaba. Este hombre amaba a sus hijos, amaba a su esposa, pero la hería, ¿sí? Es decir, que se causó una división, una desarmonía entre lo que Dios había creado como una unidad perfecta. ¿Sí? Bueno, cada vez que nuestra conciencia nos dice que hay una división entre lo que yo pienso, entre lo que yo quiero hacer y entre lo que hago, eso afecta mi salud mental, eso afecta mi salud emocional, eso afecta mi salud espiritual, ¿sí? Es por eso que el propósito de Dios para el ser humano, hoy 2022, es restaurar al ser humano, es volver a reunir, es redimir, es volver a ser uno, es educar para salvación a cada una de las personas que están en este planeta. Es que el hombre vuelva a reflejar la imagen de Dios, que vuelva a reflejar ese carácter de Dios, que vuelva a ser paciente, manso, tardo para la ira, que tenga dominio propio, temperanza, mansedumbre, humildad, abnegación, ¿sí? Es decir, que sus pensamientos y sentimientos reflejen los pensamientos y los sentimientos de Dios. Hasta
Hasta ahí vamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la manito, ¿vale? Entonces, vemos a Dios viniendo a encontrarse con el ser humano para volver a unir, para volver a restaurar lo que se había dañado, porque sabemos que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿sí? Y entonces, ¿dónde encuentra el hombre la respuesta a esa necesidad? Porque esa necesidad de volver a ser uno, ¿sí? Y leemos en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 11, que la oración de Jesús decía para que sean uno, ¿sí? Para que el hombre en su pensamiento, en su sentimiento, en su conducta esté en armonía con los pensamientos, los sentimientos y la conducta de Dios. ¿Y cómo puede el hombre ser uno con Dios? ¿Cómo puede ser el hombre volver a ser esa unidad perfecta? ¿Cómo puede el hombre volver a tener esa armonía entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que quiere y con lo que hace? Solamente siendo uno con Cristo Jesús, ¿sí? Entonces la invitación de nuestro Padre Celestial, la invitación para cada uno de nosotros es que en nuestra relación espiritual, en ese día a día, a través de su palabra, nosotros podamos estar en una intimidad con Jesús para que esa unidad pueda ser restaurada, ¿sí? Llenar nuestra mente con la palabra de Dios, llenar nuestra mente con la verdad. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Es decir, ¿qué nos hace esclavos? La mentira. Si la verdad es lo que nos da libertad, entonces lo que nos esclaviza, ¿qué es? La mentira, ¿sí? ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros llenamos nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces encontraremos esa libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de las mentiras, que a través de distintas experiencias, a través de distintas heridas se han ido arraigando en nuestros pensamientos, en nuestro sistema de creencias, y eso ha generado cierto tipo de conductas que han afectado nuestra salud y la vida también de los demás. Entonces vemos a un Dios que desea la felicidad verdadera del hombre. Esto nos dice mente, carácter y personalidad, tomo 2. Tiene un propósito para nosotros. El libro de los Salmos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. La obra que Dios ha comenzado en la vida de cada uno de nosotros, la terminará. Es por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, 28, dice que al que ama a Dios, ¿cuántas cosas le ayudan a bien? Todas. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque sin salirnos del contexto, ¿no? De lo que veníamos hablando de que la educación y educar es sinónimo de redención y que el plan de Dios es restaurar la imagen de Dios en el hombre, que el carácter del hombre refleje el carácter de Dios. Entonces tomamos ahora esta promesa sanadora en nuestra vida de que dice en el libro de Romanos 8:28, que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que todas las cosas que acontezcan en nuestra experiencia significan, es una edificación para nuestro carácter, para limar asperezas, para obrar en nosotros ese querer y ese hacer por la buena voluntad del Señor, para poder adiestrarnos, educarnos en esa paciencia, en esa abnegación, en esa mansedumbre, en esa humildad, en ese ser tardos para la ira, en esa pureza, en esa verdad, en ese dominio propio, ¿sí? Por eso el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Ese mensaje que el Señor le ha dado a su pueblo a través de la Reforma Pro Salud, ese mensaje que es la mano derecha del Evangelio y que siempre comparto en las charlas en las que el Señor me da la oportunidad de poder compartir. Leemos en el libro de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida, ¿sí? Y en el libro de Mateo 12:34 nos dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O sea que podemos hacer una conexión entre el libro de Mateo y el libro de Proverbios y podríamos hacer un juego ahí de palabritas y entonces decir, si en el libro de Mateo el Señor se está refiriendo al corazón como la mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de la abundancia de lo que pensamos, hablamos, entonces en el libro de Proverbios quedaría, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, lo que piensas, ¿sí? Y leemos en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, que el corazón alegre constituye, ¿qué cosa? Es muy conocido el versículo. Constituye buena medicina, un buen medicamento, por así decirlo, ¿sí? Entonces vemos estos consejos, estas promesas que se pueden hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros y lo complementamos con el libro de Filipenses, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras versiones bíblicas dice, haya pues en vosotros esta mente, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, esta reforma pro salud que por ahí a veces la orientamos tanto hacia la parte nutricional y que las nueces y que el omega 3 y que el omega 9 y que está muy bien todo esto, porque el omega 6 es produce mucha inflamación. Si yo me acuerdo por el 666, ese es el malo. Entonces el omega 6 es el malo. Pero vemos entonces que en estos versículos bíblicos de Proverbios, ¿sí? Y de Filipenses que nos dice que sobre todas las cosas tengamos en cuenta esto, ¿sí? Es decir, que sobre todas las cosas buenas como lo es la alimentación, una alimentación que sea rica en frutas y verduras, por sobre lo que es el ejercicio físico, el descanso, sobre todas estas cosas, tengamos algo de mucha estima, como lo primero de la lista, que guardemos lo que pensamos. Es decir, que la reforma pro salud no es solo lo que comemos. La reforma pro salud tiene que ver con lo que pensamos. Y es por eso que la hermana Elena de Juárez, inspirada por el Señor, ha dicho, esta escritora norteamericana, que el 90% de las enfermedades, ¿sí? Se producen o tienen su origen en la mente, ¿sí? Porque la mente y el cuerpo están íntimamente ligados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Lo que afecta a este, afecta a la mente, ¿sí? Y entonces nos hace un llamado y nos hace también una promesa a que haya en nosotros, ¿qué manera de pensar? La manera de pensar de Cristo Jesús. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? ¿Cuál es esa manera de pensar? Esa manera de pensar de servicio, de abnegación, de bondad, de pureza. Yo siempre me pongo a pensar cómo habrá sido la mirada de Jesús. Y no encuentro palabras para describirla. Me la imagino, pero me quedo ahí como, bueno, nada. Me imagino esa pureza, esa bondad, porque en el transcurso de la vida uno se cruza con muchos tipos de personas, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una influencia, ¿sí? Para bien o para mal. Y el rostro es un reflejo de lo que hay adentro también, ¿sí? Y me imagino que el rostro de Jesús reflejaba lo que había en su interior también, esa pureza, ese carácter como fue al principio, fue perfecto, esa unidad perfecta era reflejada en su rostro, como leíamos en el libro de Proverbios, que el corazón alegre constituye una buena medicina, ¿sí? Vamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, a ver, vamos a ver acá. Tengo un resumen, pero no ¿Lo creo que leo? Dale, sí, dale. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Entonces vemos acá un filtro muy interesante, un filtro que tiene que ver con las cosas en las que debemos invertir nuestros pensamientos, ¿sí? Porque somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Es un principio del cielo, es un principio de la salud mental que tiene que ver con todo aquello lo que se espacia en nuestra mente. En eso somos progresivamente transformados, ¿sí? Y el Señor nos llama a pensar en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es de buen nombre, lo que es justo, lo que es amable. En eso pensemos. ¿Por qué? Porque hoy en día, y bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el hombre pecó y si hubo esa separación entre Dios y el hombre, hay una rumiación de pensamientos destructivos, pensamientos, nos peleamos con alguien, hubo un malentendido en la iglesia, en la oral, y estamos con esa rumiación, ¿no? Estamos reviviendo y pensando y rebobinando, y es que me miro así y asá, y bueno, viene todo eso. Y acá la palabra del Señor nos dice que no hagamos eso. Si no es verdadero, si no es honesto, si no es puro, pues no lo pensemos, ¿sí? Porque finalmente me voy a terminar pareciendo a esa persona o voy a revivir todas esas emociones, esos sentimientos. Y eso lo habíamos visto en una charla anterior, de que el cerebro no puede discernir si lo que está viviendo es una situación de emergencia o es simplemente un recuerdo, ¿sí? Si yo estoy ahora, bueno, estoy acá en mi casa que tiene mucho techo de madera y repente empieza a haber fuego y yo empiezo a ver humo y veo que se está produciendo un incendio, automáticamente se van a disparar todo el sistema de alerta en mi cerebro, mis músculos, se me van a dilatar las pupilas, me va a subir la frecuencia cardíaca, voy a empezar a respirar más rápido, voy a querer salir corriendo, los voy a dejar a ustedes acá colgados en la charla y me voy a ir y voy a salir disparando, ¿sí? Porque se ha activado en mi mente, en todo mi cuerpo, un sistema de lucha, ¿sí? De respuesta rápida, de huida, de pelea, ¿sí? Ante la amenaza. Pero si resulta ser que eso no está ocurriendo, sino que yo estoy pensando o estoy imaginando, estoy recordando una situación que es dolorosa, una situación que es estresante, una pelea, una discusión, o estoy constantemente en una discusión conyugal, estoy diariamente, o sea, muy frecuentemente con ese nivel de estrés, de tensión, de enojo, de amargura, de falta de perdón, esas emociones negativas son ya algo frecuente en mi vida, pues el cerebro no va a saber diferenciar si es realmente una situación de emergencia, sino que va a reaccionar el cuerpo y el cerebro de la misma manera que si estuviera viendo un incendio. Se van a activar los mismos mecanismos, ¿sí? Y al activarse los mismos mecanismos, se va a generar una secreción de sustancias químicas en nuestro cuerpo que van a tener ciertos efectos en los tejidos, en los órganos, ¿sí? Y una de esas sustancias que quiero compartir con ustedes en esta noche es el cortisol, ¿sí? Hoy por hoy hablamos mucho de una intoxicación por cortisol. El cortisol es una sustancia que se libera en la partecita de arriba de los riñones. Tenemos una glándula que se llama glándula suprarrenal, supra porque está arriba, renal de riñón. Y esa hormona tiene muchos efectos en el cuerpo, ¿sí? Tiene una modificación a nivel cardíaco, o sea, tiene un efecto en el corazón, tiene efectos en el sistema inmunológico, en la parte que nos defiende de los bichos
cuando nos encontramos con ellos, ¿sí? Tiene un efecto sobre el descanso, sobre el sueño, tiene también un efecto sobre las funciones cognitivas, como son la memoria, la atención, la concentración, el aprendizaje, ¿sí? La razón, el juicio, el discernimiento. Y también tiene un efecto a nivel gastrointestinal, produciendo un aumento del movimiento intestinal, es decir, que favorece o no la asimilación de ciertos nutrientes. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque si volvemos atrás un poquito, si yo estoy viviendo en un estrés constante como la mayoría de de la sociedad hoy en día, no tenemos tiempo, no tenemos, los cristianos tampoco tenemos tiempo. El tiempo del fin se ha acercado, yo soy totalmente convencida. Y a veces me genera como esa ansiedad, como decir, Señor, tengo que aprovechar todas las oportunidades que tenga para predicar, para hacer. Y estamos en en una rueda que gira y que muy difícilmente a veces nos detenemos, ¿sí? Y eso está afectando muchísimo nuestra salud porque esa intoxicación por cortisol está alterando nuestro ciclo del sueño, está incluso produciendo diabetes, está produciendo, una vez que el sistema inmunológico está disminuyendo su función, pues entonces es más fácil enfermarse y también es más difícil defenderse de las células que están volviéndose cancerígenas, por ejemplo, ¿sí? Entonces se genera toda una situación negativa, ¿sí? Disfuncional en mi salud, ¿sí? Y esa intoxicación por cortisol la vemos en los consultorios a diario, porque incluso después de la pandemia, les cuento que es abismal la cantidad de pacientes que están llegando con depresión, con ansiedad, con hipertensión, con trastornos del sueño. Yo le agradezco mucho al Señor porque la salud realmente es una puerta que nos abre el corazón de las personas en su momento de necesidad. Y por eso es tan importante tener las promesas del Señor memorizadas, aprendidas, rumiadas, ahí sí como estábamos hablando, porque Dios ha dicho en su palabra a través de la sierva del Señor que en el tiempo del fin la obra médico-misionera abrirá la puerta de muchos corazones que de otra manera no se abrirán, ¿sí? Yo los animo para que ustedes puedan capacitarse, interesarse en esta obra, en lo que podemos hacer desde el lugar donde estemos y poder ver cómo las personas están realmente enfermas por todo este tema de la pandemia generó mucho miedo, mucho pánico entre la población, están muy perseguidos, hay una paranoia que aunque ya se ha bajado muchísimo el tema del COVID, igual la gente queda con un nivel de estrés altísimo, ¿sí? Y la cantidad de depresión, ansiedad de los psicólogos y los psiquiatras. Justo estaba escuchando hoy a una doctora que es muy reconocida en España y ella tiene turno si yo la llamo hoy para sacar un turno con ella, me da cita para dentro de un año. Imagínense la cantidad de pacientes y demanda que tiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque Satanás ha usado muchos métodos para poder desestabilizar al hombre mentalmente, ¿sí? A través de la alimentación y a través de ese estrés constante en el que el ser humano hoy por hoy está viviendo, ha logrado desequilibrar muchísimo a la población en general, ¿sí? Por eso el propósito del Señor es volver al principio, es volver al origen, es volver a ese génesis, es volver a esa restauración. Y por eso hoy en día una verdad presente es ir a vivir en el campo, ¿sí? Vivir en el campo, vivir rodeados de la naturaleza, que es un lugar donde
hay cosas que en nuestro carácter no se van a pulir si estamos en la ciudad. Hay muchas cosas que el sistema no las vamos a ver hasta que no estamos afuera. ¿Sí? Nosotros habíamos estado viviendo prácticamente 2 años ya fuera de la ciudad y nos dimos cuenta que aunque estábamos viviendo en el campo, el sistema estaba dentro nuestro. O sea, lleva un tiempo habituarse y deshabituarse ciertas cosas, ¿sí? Y el Señor quiere hacer como un detox mental también en cada uno de nosotros. Y por eso el llamado a través de la sierva del Señor dice, saquen a sus familias de las ciudades, saquen a sus hijos de las ciudades. La depravación moral que estamos teniendo hoy es impresionante, es aterradora. Las cosas cada vez se están poniendo peor. La crisis alimentaria cada vez se está poniendo peor y no con esto los quiero preocupar más y subir más su nivel de estrés, no, al contrario. Quiero que esa, al contrario, es una oportunidad para hacer un llamado, porque si nosotros le creyéramos más a Dios, si nosotros le hubiéramos creído a Dios hace muchos años atrás y hoy fuéramos unos expertos en la vida rural, en la producción de alimentos, no tendríamos problemas con la B12, no tendríamos problemas de depresión, porque el trabajo y la vida rural tiene un efecto terapéutico en la mente, a nivel neurológico, bueno, en todas las áreas del ser humano. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo puso en un jardín, lo puso en un huerto, lo puso a labrar la tierra. Le pudo haber hecho una super casa, una mansión con aire acondicionado, con lavaplatos automático, con, bueno, una cantidad de cosas, pero el Señor no hizo eso, porque el creador que había hecho su creación sabía lo que esa creación necesitaba y por eso lo puso a labrar el huerto. El campo, la naturaleza ennoblece. Y hoy por hoy vivimos en una sociedad que está, además de estresada, está apurada, hay un nivel de agresividad y de violencia altísimo. Muchas de las personas que viven en la ciudad no se dan cuenta de las influencias que están teniendo sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre ellos mismos. Sobre nosotros también, porque nosotros todavía seguimos yendo a la ciudad, no con tanta frecuencia, pero sí nos hemos podido ver muchas cosas que hasta que no estuvimos afuera no las vimos, ¿sí? Cómo la moda influye tanto, tanto, tanto en nuestro carácter, ¿sí? En la ciudad se contemplan las obras de los hombres, en la naturaleza se contempla la obra de Dios, ¿sí? Entonces vemos esa intoxicación por cortisol que hoy está tan marcada en la sociedad. Vemos ese nivel de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico dentro del mismo pueblo cristiano evangélico. No me refiero solamente a los adventistas. Yo tengo muchos pacientes que son evangélicos y llegan llorando al consultorio, llegan con unas crisis terribles, casi prácticamente infartando, con una mecánica respiratoria muy difícil porque están súper ansiosos, ¿sí? Y todo eso es resultado de que ese paquete de reforma pro salud, de estilo de vida, lamentablemente la sociedad no lo conoce y nosotros que somos conocedores de esa bendición, de ese privilegio tan grande, estamos callando una verdad. Yo les quiero compartir a ustedes un sueño que me compartió una persona durante esta semana, un hombre, y me impactó mucho. Me impactó mucho, me puso a reflexionar muchas cosas. Espero que al transmitírselo a ustedes genere la misma reflexión que tuvo conmigo. Este hombre soñó que ya era el tiempo del fin y que estaba muy, muy apurado predicando. Presentaba algo así como un resumen del evangelio, porque no tenía tiempo, ¿sí? Iba puerta por puerta con algunos hermanos, eran muy pocos, pero iban golpeando las puertas, iban presentando a Jesús, iban presentando la verdad, iban presentando el Cordero de Dios que quita el mundo, el arrepentimiento, bueno, iban presentando así una serie de versículos y bueno, estaban muy apurados porque todo estaba muy complicado, había muchos desastres, una confusión muy grande.
Y de repente esa persona escuchó que el Señor le dijo, tu tiempo ha terminado. Y en ese momento, cuando se termina de decir esas palabras, esta persona es retirada y por así decirlo como que fue llevada al cielo. Y desde el cielo estaba mirando todo lo que pasaba en este mundo. ¿Y saben lo que dijo? Dijo 4 palabras. Pude haber hecho más. Pude haber hecho más. ¿Sí? Y este es un llamado para todos nosotros porque el Señor nos regala muchas oportunidades todos los días, con muchas personas, con nuestra familia. El servicio empieza en el hogar. A servir aprendemos en el hogar. Ese servicio desinteresado, esa abnegación empieza en el hogar, empieza en el matrimonio, empieza en la familia. Los hijos nos enseñan a servir. ¿Sí? Y el hogar es el primer campo misionero que tenemos. Después están nuestros vecinos, nuestra iglesia, todos los demás. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿Qué cosa estamos pudiendo hacer y no estamos haciendo? Ojalá que no digamos, como esa persona tenía en ese sueño, no pudo haber hecho más, pero el conflicto de los siglos nos dice que una de las cosas que más nos va a pesar fue todas las oportunidades que nosotros tuvimos y no aprovechamos. ¿Sí? Entonces, realmente me hizo reflexionar mucho. Me di cuenta del valor que tiene el tiempo, de poder realmente detenerse, porque Jesús cuando estuvo en la tierra con sus discípulos, además de enseñarles a trabajar, les enseñó también a descansar y de poder detenernos en todo este corre-corre, en toda esta intoxicación por cortisol que hay y poder realmente transmitir lo que es valioso y lo que es eh, realmente valedero para la eternidad, ¿sí? ¿Dónde está nuestra vista? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿Estoy realmente enfocado solamente en mis problemas, en mis necesidades, en mis angustias? Y estoy con la mirada acá, con toda esa expresión en mi rostro inconscientemente. ¿O estoy yo tomando, como dice la hermana Elena, inspirada por el Señor, que todos los días y que si habláramos del mundo y de todas las maravillas eternas que nos esperan, ninguno estaría desanimado, ¿sí? Todo lo que yo vivo, lo que yo sufro, las personas con las que yo tenga contacto y están pasando por una situación difícil, y ustedes imagínense una línea que es una línea que empieza acá o no tiene principio, pero no tiene fin, es larguísima y ustedes no ven el final de esa cuerda. Es una cuerdita eterna, infinitamente larga, y comparen con esa cuerda, con esa longitud, un pedacito que sería en referencia a lo que ustedes, a la vida que estamos teniendo ahora. Nuestra vida, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, comparados con esa eternidad maravillosa que el Señor nos está ofreciendo, no es nada. No es nada de lo que estamos sufriendo acá. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad, tiene que estar puesta allá. Nosotros acá estamos de paso, acá somos peregrinos, acá todo lo que tenemos se va a quemar, acá lo que importa son la relación con las personas, lo que importa es la relación con mi esposo, con mis hijos, con mi suegra, con mis suegros, con mis cuñados, con mis hermanos de iglesia, con mis compañeros de trabajo. Estoy siendo realmente de edificación en sus vidas. Estoy yo cumpliendo ese propósito de educación y de redención para la salvación de los demás. Estoy yo disponiéndome en las manos del Señor para ser disciplinado, para ser educado como el Señor desea hacerlo en mi vida. Porque cuando yo me dispongo en las manos del Señor y yo le permito al Señor avanzar en mi vida, vamos creciendo
espiritualmente, vamos madurando, vamos pudiéndose, porque el objetivo de Dios para el ser humano es la gloria de Dios y la salvación del ser humano, la salvación del prójimo. Entonces, ¿dónde está nuestra vista? Estoy aprovechando, estoy buscando oportunidades realmente para hacer de salvación, para hacer de edificación en la vida de otro. Puesto los ojos en Jesús. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche dos historias que son cortitas. Ya voy a terminar, no va a ser muy largo. Son dos historias que nos hablan de del método que usó Jesús, del método que usó Jesús con ellos. Una es muy conocida, yo tengo acá un libro que me encanta, que es La Educación, se los recomiendo leer, me gusta muchísimo, he aprendido mucho con este libro. Y hay un capítulo que se llama Una ilustración de los métodos de Cristo. Y este semitítulo que tiene se llama De la debilidad a la fortaleza, no sé si ya lo estudiaron, de la debilidad a la fortaleza. Y habla de la historia de Pedro. Miren lo que dice. La historia de ninguno de los discípulos ilustra mejor que la de Pedro el método educativo de Cristo. ¿Y saben por qué me gusta esto? Porque cuando yo leo esto, cuando yo pienso en esto, a mí me da una confianza, me da una paz, me da una serenidad, me relajo, porque yo sé quién es el que está al control de las cosas. Yo sé que se puede atravesar una tormenta en perfecta calma. Yo sé en manos de quién estoy, yo sé en quién he creído. Por eso cuando dice acá el método educativo de Cristo, ese método que Cristo usó con Pedro, lo usa conmigo, lo usa contigo, usará quizás otro método, pero con toda la confianza, con toda la serenidad, con todo el gozo, con toda la paz. Estás seguro porque es tu creador y porque te ama. Miren cómo era Pedro, temerario, agresivo, confiado en sí mismo, ágil mentalmente y pronto para actuar y vengarse. Pedro se equivocó a menudo y a menudo fue reprendido. El Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia, como me trata a mí, con paciencia y con un amor inteligente. Y se esforzó por reprimir su engreimiento y enseñarle humildad, obediencia y confianza. Porque a los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tenemos miedo? Dice, los seres humanos entregados al mal se sienten inclinados a tratar severamente a los tentados y a los que yerran. No pueden leer el corazón, no conocen su lucha ni dolor. Necesitan aprender a reprender con amor, a herir para sanar, a amonestar con palabras de esperanza, siempre con esperanza. Y cuando Pedro estaba mirando a Jesús en ese patio, cuando estaba presentándose ante Anás y Caifás en ese juicio encubierto que estaban haciendo, y le negó a Jesús, y él se acordó de lo que Jesús le había dicho, que iba a cantar el gallo 3 veces, antes que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar 3 veces, y su mirada se encontró con la mirada de Jesús, y no encontró una mirada de reproche, no encontró una mirada de condenación, no encontró una mirada, ¿viste? Yo te lo dije. No. Esa mirada, nos dice el libro, y esa mirada que tuvo Jesús con Pedro, esa conducta que tuvo Jesús con Pedro, esa mirada yo la quiero tener. Esa conducta yo la quiero tener. Esa compasión yo la quiero tener. Yo quiero que el carácter
carácter de Dios se refleje en mi vida. Y yo quiero que el Señor sea glorificado en mi vida. Si es necesario que Noemí sea aplastada, que sea humillada, que sea quebrantada, que así sea para la gloria de Dios. Pero que Dios sea glorificado en cada una de las vidas de sus hijos. Porque el mundo necesita conocer que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es un Dios vengativo, sino que es un Dios de amor. Amén. Y miren lo que termina este capítulo hablando de Pedro. Dice, la transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina. La ternura forma parte del carácter de Dios. Y en los adultos la ternura por ahí es como que no es muy cultivada. Yo que estoy aprendiendo ya ahora por fin tengo mi huerta. Al principio ni un cactus sobrevivía conmigo. Ahora les puedo contar la huerta que el Señor por gracia nos ha regalado. La transformación de Pedro fue un milagro de la ternura divina y esa ternura yo la quiero tener. Yo anhelo, mi anhelo más grande en esta vida es poder desarrollar, poder tener esas cualidades que el Señor nos dio en el principio del Edén. ¿Sí? Entonces vemos, después los invito para que ustedes lo lean un poco más este capítulo que es tan lindo, cómo el Señor nos toma con toda nuestra historia de vida, con todas nuestras heridas, con todas nuestras debilidades, con todas esas cosas heredadas y cultivadas, y tiene ese deseo y ese poder de transformarnos en algo tan maravilloso que sea capaz de reflejarlo a Él, ¿sí? Entonces los invito para que puedan estudiar este hermoso capítulo y para clamar al Señor, para que Él desarrolle en nosotros esas cualidades de ese carácter tan lindo que tenía Jesús, que tiene Jesús y que sea para todos los hijos de Dios. Este fue uno de los métodos educativos de Cristo, ¿no? Entonces ese trato, ese respeto siempre, ¿no? Nunca forzando, sino con respeto, con empatía, como estudiamos con Mayra hace unos días. Me encantó, me enamoró eso del Señor, ay, no sé, me pareció tan especial, tan lindo y también me sentí avergonzada porque muchas veces hemos enjuiciado, hemos condenado, hemos visto con desprecio el error ajeno, el error de los demás, como ¿quién soy yo para ponerme en lugar de juez, ¿no? Y qué lindo que nosotros podamos tener esa actitud con nuestros hermanos, con los jóvenes en la iglesia que están siendo tan tentados en esta sociedad tan terrible que estamos viviendo hoy, con los niños, con esas jóvenes que están en esa lucha con el tema de la música, del vestuario, de mirar más allá de esa conducta, de mirar más allá de la ropa, de poder mirar más allá de esas palabras, de esa música y de poder ver en ese corazón, en ese carácter, todo lo que puede llegar a ser en manos de Dios. La segunda historia que voy a compartir, bueno, ustedes me dirán quién es. Es la historia de una mujer con una historia bien muy fuerte. Es una mujer con heridas emocionales, una mujer repudiada socialmente. Hay un tema muy interesante, muy lindo que habla sobre la reputación. El ser humano le importa mucho por naturaleza lo que dicen. Nos importa mucho lo que dicen de nosotros. Y algo a lo que estamos llamados y algo por lo que el Señor está educándonos de manera individual en todo el mundo a todas las personas que se ponen en sus manos para ser educadas, es a que no nos importe la reputación. Que realmente lo único que nos importe sea la opinión que Dios tenga de nosotros. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin seremos aborrecidos de todos. De todos. Yo no sé lo que es eso. Debe ser terrible, pero sé que el Señor nos está preparando, ¿sí? Jesús fue repudiado y fue maltratado de todos, ¿sí? Permaneció inconmovible, sereno. No hubo
un solo momento, ni una mirada de odio, de enojo, porque no había eso en su corazón, no había eso en su forma de pensar, no había eso en su mente. Y yo quiero que el Señor haga esa obra también en mi vida, ¿sí? Entonces la historia de esta mujer es una mujer que tiene una historia de vida muy fuerte, con muchas heridas emocionalmente, sin una estima propia, despreciada, repudiada socialmente. Y en un momento, pues es traída a Jesús, buscando los fariseos y ese orgullo religioso, queriendo silenciar a este maestro. Es traída a Jesús, ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Es traída a Jesús a los empujones, arrastrándola a los gritos, así lo describe el deseo de todas las gentes, lo pueden leer en el capítulo Entre Trampas, creo que se llama. Decía que le traían con voces duras y ansiosas, y esa mujer estaba aterrorizada. Yo me imagino a esa pobre mujer como estaba expuesta públicamente. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos expongan públicamente nuestros errores? A nadie le gusta eso. Pero ella fue expuesta públicamente y estaba avergonzada. Yo imagino su cara de vergüenza, en todo este contexto, estaba temblando y entonces se la traen a Jesús y le plantean la situación y le dicen, ¿tú qué dices? Y me encanta cómo Jesús responde. Me encanta, tan sabio, tan prudente, tan cuidadoso, tan justo, tan misericordioso, tan amable, tan bondadoso, que solamente esas son gracias del cielo. Y él empieza a escribir en el suelo, ¿no? Escribe la escena, le dice a toda la gente de que empieza a escribir en el suelo los pecados de las personas que estaban a punto de apedrear a esta mujer, y Jesús les dice que esté sin pecado tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo, ¿sí? Y entonces esta mujer se encuentra con ese hombre que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno te condenó. ¿Podía Cristo condenar a esta mujer? ¿Estaba él sin pecado? Podía él condenarla, pero no lo hizo. Ni yo te condeno, le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermosura. Qué belleza de carácter, qué misericordia, qué deseo de restauración en esta mujer. Voy a leerlo porque es una cita muy linda. Dice el deseo de toda la gente, dice así. Dice, la mujer había estado temblando de miedo ante Jesús. Tenía miedo, ¿sí? Y muchas veces nosotros también podemos tener miedo de acercarnos a Jesús. Podemos tener miedo de contarle, de ser honestos con Dios y de contarle realmente lo que hay en nuestro corazón. Y no es malo. No es malo ir con sinceridad al Señor y contarle cómo estoy, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea, que yo vaya así como soy, transparente, mira, Señor, esto es lo que me pasa, porque entonces es ahí cuando Él puede tomar ese miedo y quitarlo, porque en el perfecto amor no hay temor, ¿sí? El amor echa fuera el temor. Pero esta mujer no le conocía. Entonces dice que la mujer estaba temblando de miedo ante Jesús. No se atrevía a alzar sus ojos al rostro del Salvador, sino que esperó silenciosamente su suerte. Con asombro, vio a sus acusadores alejarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza. Nuevamente, la palabra esperanza que habíamos leído en el capítulo del libro de la educación. ¿Se acuerdan? Ni yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Miren cómo describe la sierva del Señor lo que pasó en ella. Su reacción ante estas palabras. Su corazón se enterneció.
y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido, confesando sus pecados con lágrimas amargas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo que hizo el amor de Dios en el corazón de esta mujer! Esto, dice, y ya con esto termino, esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Esto fue para ella el principio de una vida nueva, una vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Entonces vemos la respuesta de estas dos, el cambio que hubo en la vida de estas dos personas con unas vidas con cualidades tan difíciles, tan pecaminosas, con esas cosas tan feas que había en su carácter. Y después nos encontramos con una mujer completamente restaurada, una mujer que era seguidora de Jesús, una mujer agradecida, una mujer deseosa de aprender. Dice que su hermana Marta estaba atendiendo, sirviendo, pero María estaba a los pies de Jesús, deseando con todo su corazón, que no quería que se escape ni una sola palabra de lo que Jesús decía, ¿sí? Esta mujer estaba ahí cuando crucificaron a Jesús. Esta mujer estuvo ahí en la tumba de Jesús. Esta mujer estuvo ahí en la resurrección y estuvo también en la predicación del Evangelio. Fue la primer mujer en ver a Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y esa pregunta nos la hace hoy también a nosotros, a nosotras. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Sí? Dice que María Magdalena de repente escuchó esa voz que ella, esa voz que había escuchado anteriormente y le había dicho, ¿quién te condenó? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Era la voz de Jesús la que le estaba hablando. María, le dijo a Jesús. Dice la de todas las gentes. Y yo no sé por qué situaciones están pasando, no sé por qué problemas están afrontando en su vida, cuáles son sus tristezas, sus congojas, pero por ahí estamos como María, ¿no? El llanto le impedía ver a quién tenía con ella, estaba Jesús mismo en la resurrección. Y yo solo sé que Jesús le brindó consuelo. Jesús trajo restauración y trajo sanidad a la vida de María Magdalena y quiero que eso lo haga conmigo también, en todas las áreas de mi vida. No tengo miedo de entregarle en ninguna área de mi vida, todas se las entrego al Señor. Lo que conozco y lo que no conozco. Que Él eduque, que Él purifique y que Él obre en mi vida, en mi carácter, ese carácter que hizo en el principio, reflejar la imagen y semejanza de Dios. Él es capaz de embellecer tu vida, es capaz y deseoso de embellecer tu carácter, tu familia, de embellecer tus hijos, tu casa, tu iglesia, tu trabajo, ¿sí? Yo quiero ser levantada en los brazos de mi Salvador Jesús. Como decía la alabanza al principio del tema, ¿sí? No hay un lugar más seguro que estar en los brazos del pastor, ¿sí? Y como dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, perdón, 7 no, a ver, Juan 5, 7, a ver, segundito que se me confundió la cita. Perdón, capítulo 1, sí, 1, 7. Primera de Juan 1, 7.
Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y yo lo creo. Lo creo porque la palabra de Dios lo dice y yo le creo a Dios. Entonces, la invitación en esta noche, mis queridas hermanas en Cristo Jesús, a todas las familias que hoy nos están acompañando, es a venir a estar en comunión, en intimidad con Jesús, en volver a hacer esa unidad, a tener esa unidad perfecta, esa armonía, a recibir esa restauración, a ser embellecido nuestro carácter, a ser redimidos, a ser restaurados, a ser disciplinados, a ser quebrantados si es necesario, pero que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.